Hola, muy buenas noches. Los saludo de nueva cuenta aquí en Política en Corto. Vamos a platicar con Víctor Hugo Sondón Saavedra. Él es el presidente del Comité Directivo Estatal. Lo hicimos cuando era aspirante a ocupar este cargo, después cuando asumió el mismo. Y ahora ya pasado el proceso electoral de gobernador, pues retomamos esta charla con quien dirige al panismo mexiquense. En próximos meses seguramente también será protagonista porque se tendrán que definir candidaturas y luego enfrentar un proceso electoral totalmente complicado, donde hay una fuerza importante del partido de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional. Víctor Hugo, muy buenas noches. Muchas gracias por acceder para platicar con Política en Corto. Entonces que siempre eres bienvenido aquí al PAN. Siempre es un placer poder platicar contigo, sin duda alguna. En primer lugar, las ideas que a veces nos haces también sacar dentro de las charlas contigo, la forma amena en que las llevas a cabo, siempre es un placer platicar contigo. Oye, pues de entrada, tu diagnóstico rápido de lo que pasó en la elección de gobernador en el Estado de México. Es un diagnóstico que puede ser un tanto complicado y parcial. Sin embargo, lo que te puedo decir es que iniciamos esta campaña con buenos números, con un porcentaje importante de percepción de la sociedad. Sin duda alguna hay que reconocer que el sistema hizo su tarea, con difamaciones, con injurias hacia nuestra candidata, hacia Josefina Vázquez Mota, y pues les funcionó. Al final del día salieron por ahí con una cartita diciendo que no había absolutamente nada, pero el daño estaba hecho. Eso fue sistemático prácticamente durante las primeras 5 semanas, que eso equivale a más de la medianía de la elección. Y tú sabes que cuando ya se rebasa la medianía de la elección es muy difícil retomar. Y la aclaración se hizo tan solo una semana antes de la jornada electoral. Hizo mucho daño. La gente, pues sale medios de comunicación a decirlo. Bueno, ya vimos ahí el comportamiento del Universal, en donde has podido ver que se animó, y qué bueno que lo hizo Ricardo, porque el espíritu de la comunicación, no soy experto en ello, pero el espíritu de la comunicación es la veracidad de lo que se imprime en un diario o de lo que se hace en un medio electrónico ahora, que ya es la modernidad, que es sacarlos electrónicamente, o en el caso cuando, como tú, que tienes un programa en internet, que también lo ve muchísima gente. Entonces la gran responsabilidad que tiene un medio de comunicación de lo que difunde es básico, porque sí infiere en el pensamiento y en el sentir de la gente. La gente finalmente vota por emoción. Claro. Y si a tanto decir y a tan persistente, algunas televisoras haciendo también lo suyo, parte del propio sistema también, pues llegan a hacer que la gente sienta que una mentira puede ser verdad. Pero además de dirigir al partido, fuiste coordinador general de la campaña de Josefina Vázquez. El resultado, obviamente, lo conocemos. ¿Observaste brazos caídos de algunas corrientes internas del Partido de Acción Nacional en el Estado de México? ¿Hubo disciplina? ¿Todos apoyaron? ¿Cuál fue tu percepción? Mira, me gustaría más hablar de los que hicieron la chamba. Eso quiere decir que sí hay elementos para pensar que sucedió lo que te pregunto. Es que hubo mucha gente que trabajó, y hablar de la parte negativa creo que nos lleva a no dar el salto, a no salir del 17 para empezarnos a subir al 18. El partido, a pesar de que teníamos unos meses de haber tomado la dirigencia, obviamente tuvimos que estructurar gran parte de los comités directivos municipales, algunos reestructurarlos, algunos ponerlos a funcionar porque no estaban funcionando. Los liderazgos también sumarlos, juntarlos, independientemente de filias grupales. Finalmente logramos algo que fue muy importante, que el 90% del PAN se volcó a una campaña. La tarea se hizo. ¿A qué me refiero con la tarea? Te hablo de más de 400 eventos organizados a lo largo y ancho de la entidad. Te hablo de que tan solo en la estructura electoral, solamente en una estructura electoral, habíamos llegado al 50% de cobertura, que fue en la de José Luis Durán cuando fue candidato a gobernador. Hoy nosotros la cubrimos al 100%, y reconocido por el Instituto Nacional Electoral fue el 86%. ¿De qué hablo?
de que llegaron en la mañana a la apertura de la casilla y se fueron hasta el final, hasta que entregaron los paquetes electorales. Eso habla del compromiso del PAN. Eso habla de que la estructura del PAN funcionó. Fueron otras cuestiones las que hicieron que esto no se lograra. Y la conciencia de cada quien. La conciencia de cada quien, si hicieron lo que tenían que hacer, hasta dónde pudieron, si lo hicieron adentro del PAN o no lo hicieron adentro del PAN. Creo que hay cuestiones que son evidentes y finalmente la historia es la que juzgará el tema. Creo que fue una buena campaña. Los resultados no fueron los deseados, no fueron los esperados, pero fue una serie de factores que influyeron, pero el partido dio de sí. El partido, te puedo decir, como yo mucho tiempo tenía que no lo veía, militantes saliendo a la calle a repartir publicidad, a convencer gente, los representantes ante los comités distritales, tanto locales como federales, de verdad, a pesar de que ya sabían del resultado, no dejan de ir hasta hoy. Yo les agradezco mucho a través de tu medio que me permitas hacerlo, agradecerles porque a la fecha siguen yendo, no han faltado a ninguna sesión y eso es el PAN. Y te lo pregunto precisamente porque vienen comicios locales y ahora sí, yo creo que a muchos liderazgos de las comunidades, de los municipios, les interesa pues que su partido gane. Si no lo hicieron, si no trabajaron de manera efectiva al 100% en la campaña de gobernador, tendrán que hacerlo ahora. ¿Cómo se tendrán que definir los procesos de candidaturas? En el caso de los federales se habla de que se aprobó, mediante designación. ¿Cuáles serían los métodos para garantizar la unidad y evitar que haya pues, fricciones de grupos? Fíjate que es una pregunta muy importante. En el caso de lo federal, que obviamente es casi un hecho que se lleva a cabo el Frente por México, este frente que, bueno, pues como todo el mundo lo sabe, es el PAN, PRD y MC. Cuando se lleva a cabo un convenio de coalición o de candidatura común, viene a suplir los métodos ordinarios que tienen los partidos políticos para elegir a sus candidatos y se suple por el de la designación. Entonces lo que estamos haciendo ya, lo estamos haciendo desde hace ya un par de meses, prácticamente terminando la pasada contienda electoral, empezamos ya en algunos municipios a montar mesas de diálogo. ¿Cuál es el platillo central de esas mesas? La generosidad y el diálogo. Lo vamos a dejar en manos de ellos, que ellos lo determinen, que ellos lo decidan, los liderazgos de cada municipio, así como los municipios cuando conforman un distrito electoral también, y que se pongan de acuerdo, que lleguen aquí con sus acuerdos y digan, creemos que fulano o fulanita harían buen papel, serían buen candidato o buena candidata, lo vamos a revisar, lo vamos a evaluar y le vamos a entrar. En los casos en los que no suceda así, bueno, pues la Comisión Permanente del Consejo Estatal tiene la facultad de, mediante el método de designación, hacerlo. Hasta el momento, en lo que son las diputaciones locales, las presidencias municipales, hasta el momento van por método ordinario. Mientras no se ponga a consideración el método extraordinario, que es el de la designación, el otro no se tiene que poner o no se tiene que sujetar a una aprobación, porque es el que marca estatutariamente que es el que se tiene que llevar a cabo. Hoy tenemos un padrón confiable, que también es algo importante, en donde rompimos la media nacional de refrendados. Antes éramos el tercer lugar de militantes en todo el país, hoy somos el primer lugar de militancia contra todo lo que predijeron. Porque dijeron, electoralmente les fue mal, ¿quién se va a animar o quién va a querer reafilarse al PAN? Pues una gran sorpresa. Obviamente, pues yo creo que tú fuiste testigo de ello porque sé que eres un participante de redes sociales. Hicimos una amplia campaña por medio de nuestra Secretaría de Comunicación, Rodrigo Pichardo, tanto en medios electrónicos como en espectaculares, pintamos bardas, pusimos más centros de refrendo de los que nos había establecido el CEN, pusimos otros 50% más para que no hubiera problema y que nadie pudiera decir no me pude refrendar. Entonces logramos un porcentaje alto, lo que nos convierte hoy en la primer fuerza al interior del partido de militantes. Presidente, pues en el Estado de México seguramente hay muchos interesados en ser candidatos a presidentes municipales, otros a participar en la llamada elección consecutiva.
otros quieran ser diputados locales también por esa vía, pero también están las pláticas a nivel nacional de lo que es el Frente Ciudadano por México, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, e incluso Nueva Alianza ha manifestado su interés en sumarse a nivel nacional a esta posibilidad. Esto cambiaría totalmente el escenario en el Estado de México. Sí, mira, lo primero también hay que decir que lo que es el frente, que está muy avanzado a nivel nacional, pues prácticamente es un hecho. Nosotros estamos haciendo también los esfuerzos para trasladar ese Frente Ciudadano a lo local, a las elecciones municipales y de diputados locales. Tenemos ya pláticas muy formales y te podré decir que con un gran avance, con un gran adelanto. Por el momento con el PRD, estamos tendiendo puentes con MC, que sé que en próximos días estaremos sentados, y por ahí hay otro partido político con el que hay también muchas posibilidades de poder llegar a acuerdos. Sin embargo, ese partido lo omito en este momento, porque necesitamos primero ver si podemos, si conviene a ambos institutos políticos el llevarlo a cabo. Pero vamos muy avanzados, y vamos muy avanzados también en las plataformas políticas, porque el régimen presidencialista está caduco. Pero esto cambia el escenario, me refiero a la definición de las candidaturas. ¿Cómo ponerse de acuerdo con estos partidos políticos para la definición de espacios? Habrá quienes incluso se sientan como relegados de que se tenga que darle, por ejemplo, un distrito local o un federal a alguien del PRD o algún espacio al Movimiento Ciudadano, y alguien que ya tenía tiempo trabajando en el PAN tenga que esperarse. Mira, tenemos que ser muy realistas. Dicen que no haya ilusos para que no haya decepcionados. Ahí donde el PAN tiene su fuerza, donde el PAN históricamente ha demostrado que tiene un voto cautivo, en donde la participación electoral es más hacia ese instituto político. Va a ser un histórico, o sea, estamos haciendo un análisis de la presencia de cada partido político y conforme a eso estamos definiendo, sin aún poner un solo nombre, qué municipios le corresponden a cada quien. Entendemos perfectamente bien que donde el PRD tenga su presencia, pues tenemos que acompañar ese triunfo. Tenemos que ir con ellos. Más adelante vamos a entrar en otra etapa que es de inclusión. A eso iba cuando te decía de que el presidencialismo está caduco, porque ya no puede ser, es el régimen. Ya tienes que empezar a hablar de cogobiernos, en donde... Hay una ley incluso, ¿no? De gobiernos de coalición. Ya lo establece y se puede llevar a cabo. A eso es a lo que yo me refiero, que para compartir responsabilidades, si un partido político pues, gana solo la presidencia de la República, bueno, pues será única y exclusivamente responsabilidad de ese partido político el ver las sumatorias posibles de gentes de otros partidos políticos o de la sociedad civil que sean importantes para llevar a cabo un buen gobierno. En el caso de los municipios es algo muy parecido, porque es un ejecutivo, maneja recursos. Entonces, el poder determinar de qué forma podemos incluirnos todos para hacernos corresponsables de ello. De inicio ahorita es quien encabece las preferencias electorales, hablando de los históricos de rentabilidad electoral, pues es el que le va a tocar encabezar. Una encuesta, me estás diciendo. Nosotros, el Corredor Azul, bueno, pues nuestros históricos marcan que la presencia del PAN es importante. La propia ley ya determina que el año 2015 es el punto de referencia para poder determinar la equidad de género. La equidad de género que tiene que ver con lo horizontal o vertical, pero también de rentabilidad electoral. En ese mismo sentido, es aplicable a los partidos coaligados para que se pueda determinar quién va por qué municipio y quién va por qué distrito. Si hablamos de tiempos, más o menos, ¿hasta cuándo pueden soñar los mexiquenses del PAN, PRD, del Movimiento Ciudadano en que pueden ir juntos? Porque me dices que hay pláticas, también hay tiempos electorales. ¿Cuándo sería el momento de definir que el PAN va solo o que sí va en esa coalición? También pues para que tengas tiempo de preparación, porque no es, yo creo que lo necesario estar esperanzado a ir con partidos políticos a la contienda. Fíjate que aún no lo sabemos, porque apenas en esta semana esperamos que el Instituto Electoral del Estado de México apruebe un reglamento, y en ese reglamento es donde viene prácticamente el calendario de lo que no se homologó, de lo que determinó la Corte homologar en los procesos electorales del federal hacia el local. Hay unos apartados que no definió, y entre ellos está el método
las fechas en las que deben de registrarse la coalición, la fecha en la que deben de registrarse los aspirantes. Eso apenas se determina esta semana. En la siguiente plática seguramente ya podré decirte con claridad cómo queda ese calendario electoral. Ahí nuestro representante ante el Instituto Electoral del Estado de México obviamente está participando en las propuestas, en el planteamiento, Alfonso Bravo Álvarez Malo, y yo creo que en próximos días tendremos ya definido. El tiempo se va muy rápido, hay cuestiones que debían de estarse determinando en el mes de diciembre, por ejemplo, si nos vamos a proceso ordinario, en ese proceso ordinario en donde la militancia elija a los candidatos, porque vayamos solos, bueno, pues es los últimos días del mes de diciembre. Y de ahí enero y febrero, enero prácticamente, bueno, pues sería para llevar a cabo los procesos internos. Y en el mes de febrero, pues ya todo lo que seguiría, que sería el registro, obviamente acá las precampañas, las campañas, y ya posteriormente, pues prácticamente esa etapa de veda electoral que va a haber en medio de cuando ya tienes candidatos y cuando empieza la campaña formalmente. No solamente los ciudadanos, los electores están inconformes con el sistema político en el país y tampoco son los únicos descontentos con los resultados del gobierno priista en turno. También partidos políticos, observamos a Nueva Alianza, pues ya manifestando su interés de participar con partidos diferentes, con la oposición al PRI. En el caso del Verde también han amagado con no participar con el PRI, incluso en el Estado de México. Y también sé que algunos de estos partidos políticos están volteando la vista hacia el Partido de Acción Nacional. Recordemos que aquí en el Estado el Partido Verde ya ha hecho coalición con el PAN en la elección cuando el candidato fue José Luis Durán y cuando estuvieron más cerca de ganar una gobernatura. Pero en tu punto de vista como dirigente del partido, ¿en realidad le aportan al Partido de Acción Nacional dos partidos que han sido considerados cercanos, incluso quienes los llaman peyorativamente como satélites del PRI? Mira, es una pregunta complicada y la respuesta es complicada. Yo lo que te puedo decir es de que escuché una frase del dirigente nacional del Verde, que habló de un nuevo Verde. Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad, la necesidad y la responsabilidad de redefinirse. ¿De qué manera se pueden poner ante la sociedad como un vínculo y como un medio para lograr los fines de la sociedad? Porque un partido político es un instrumento de la sociedad, no de una familia o no de un grupo o no de un personaje. Yo creo que ese es el reto que habrá de enfrentar tanto Nueva Alianza como el Verde. Porque por ahí hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por supuesto. Entonces la mala fama se pega. Yo creo que ellos ya vieron que ya les empezó a pegar y en los pasados comicios así se representó en los números. Yo confío, porque hay que poner por encima la confianza. Ellos han gobernado muy poco aquí en el Estado, tanto Nueva Alianza como el Verde. Han participado, sí, en Cámara, en algunos apartados del gobierno. Pues yo confío en que si determinan ir en el frente a nivel nacional y a nivel estatal, y al momento de designar la plataforma, que esa es la parte importante, la medular, cuáles van a ser los ejes rectores de un gobierno, pues se asignarán a ellos. Pero es un flujo, digamos, de todos, que todos tendremos que estar vigilando que cada quien haga su tarea y cada quien vea lo que le toca hacer. Yo confío en que se puede lograr algo bueno, algo interesante, algo para poderlo poner como utensilio al servicio de la sociedad. La sociedad está cansada, la gente ya está harta de lo que está viendo en la política y su incentivo para participar electoralmente sí es una conjunción de fuerzas, es decir, vamos, que se pongan de acuerdo para un frente ciudadano y que se aboquen al quehacer público, a la gobernanza de una manera adecuada. Presidente, pues en el Partido Revolucionario Institucional, el partido que es mayoría hasta el momento en el Estado de México porque gobierna, hay una discusión entre ellos de la elección consecutiva, la reelección. Su exgobernador Arturo Montiel Rojas ha dicho que una frase del PRI es sufragio efectivo, no reelección. Obviamente el Partido Acción Nacional lo ve de forma diferente, ha sido de los que la propusieron a nivel nacional desde hace mucho tiempo, pero en el caso del Estado de México, ¿lo contemplarían para alcaldes y diputados? Sí, yo creo que tiene que estar en la palestra, está en la ley. No es un derecho personal de los gobernantes o de los diputados. Es una posibilidad que tiene un partido político que postuló
en el ejercicio inmediato anterior a un candidato y que tiene la posibilidad de volverlo a postular. Bueno, pues se tienen que hacer diversos análisis, ver resultados, ver cómo lo hizo y sin duda alguna el pulso que tenga la ciudadanía mediante tanto escucharlos como hacerlo por medios de encuesta, el ver cómo lo hicieron, cómo los ve la gente. ¿Tienen posibilidad o no tienen posibilidad? ¿Sí les gustaría que estuvieran ahí? Porque no es tan solo que un dirigente o que un partido político quiera volver a concursar con los mismos candidatos, sino es también, obviamente, pues que la percepción ciudadana sea loable para poderlo llevar a cabo. Yo le denomino a la reelección, te decía aquí en medio del corte de tus anuncios, que yo le llamo juicio ciudadano. Alguien que ya fue electo, que gobernó 3 años o que legisló 3 años, se va a presentar nuevamente ante la sociedad a decirle, me quiero reelegir, quiero volver a ser tu presidente o quiero volver a ser tu diputado. Entonces el juicio social, el juicio ciudadano, dirá lo hiciste bien o lo hiciste mal. Por eso hay que anticiparnos para ver qué es lo que piensa la gente, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, para ver la posibilidad de que se puedan reelegir. Es una posibilidad que tiene un partido político. No es un derecho unipersonal de un funcionario. Eso es lo que ya precisamente, y tu formación académica es de abogado. Si hablamos estrictamente de que la sociedad va a votar por el gobernante en turno para que permanezca o no en el ejercicio de poder, pues también hay casos en los que se señala que si se separara de su cargo 90 días antes, pues toma otra persona la administración y entonces está votando por una persona diferente. No se aplica eso de la elección consecutiva. Hay un juicio que se ganó en la Corte y se declara inconstitucional el requisito precisamente en el sentido de Nuevo León, donde se argumenta pues es que pueden permanecer los presidentes municipales en su cargo. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que es algo como lo que funciona en Estados Unidos, en donde el presidente de los Estados Unidos puede reelegirse por un periodo inmediato. Y él no se retira del cargo de presidente porque él tiene una encomienda de gobernar esa nación durante 4 años. Entonces no la puede abandonar. La va a dejar obviamente pues, si pierde la nueva elección. Aquí el tema de ese espacio es cuidar que no usen recursos públicos para proporcionarse, pero que sigan haciendo la tarea para la que fueron electos. Yo sí coincido con ese apartado. Esperemos que en México estemos preparados para ello. Ya hay una determinación. Porque 90 días estarás de acuerdo que llegue un presidente, que toma la administración un presidente nuevo, que a lo mejor es controvertido, que a lo mejor en 3 meses puede borrar lo que hizo una administración decorosa, y eso influye, por supuesto, que en el electorado para que se pierda la elección. Sí, digo, y hay que recordar que hay veces que recordamos lo último de algo, ¿no? No a veces todo un periodo, y lo identifican con un partido político. Sin embargo, déjame decirte que hay veces que he visto algo extraño que sucede dentro de los estudios sociológicos, en donde un gobierno es mal calificado o no tan bien calificado, y el gobernante es bien calificado. O sea, ahí es donde a veces no entiendes, ¿no? El liderazgo social de ese municipio, de ese distrito, es bien calificado, pero su gobierno no. Ahí queda, yo creo, para el estudio de los que son expertos en ello. Ya hay también una resolución del tribunal en Yucatán, yo creo que es al que hiciste referencia. Nuevo León es la que hago referencia, es Nuevo León. Bueno, pero ese ya fue de la Corte. De la Corte, claro, por supuesto. supuesto. De la sala regional que obviamente pues, se va a sumar a este tema, o no sé si fue anterior a que también determinó que deberían de permanecer los encargos, porque finalmente esa es su función. Entonces, el tema ahí está, si es reelecto o no es reelecto, porque ya dejó el cargo y ya entró otro presidente como interino. Yo creo que aún así seguirá siendo, porque hay que recordar que los cargos de elección popular son irrenunciables. Por supuesto. Hay licencias que les determinan en algún momento definitivas. Absoluta o por tiempo indefinido. Así es, por tiempo indefinido. O las que son de periodos, ¿no? Pero los cargos públicos, está establecido, los de elección popular, son irrenunciables. Presidente, para ir terminando la charla, que te agradecemos, sí me gustaría preguntarte tu opinión acerca de estas semanas de Alfredo del Mazo más al frente del gobierno del Estado de México. Su principal compromiso,
regresarle la seguridad a los mexiquenses, convertir el Estado de México en la entidad más segura del país. Y por otro lado, la tarjeta para las jefas de familia, que en un principio en campaña dijo que era para todas, después lo reduce a un sector de la población, mujeres, pero que tengan 3 carencias sociales mínimas. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas primeras semanas del gobernador Alfredo del Mazo? Yo creo que hay que erradicar del gobierno, sin duda alguna, espero que el gobierno actual tenga esa alteza de miras, de quitar los programas asistencialistas, esos programas en donde alivian de momento, pero no crean estructuralmente nada. Tiene que configurar, y nosotros ahí vamos a aportar desde la legislatura local, para que los programas y el presupuesto que se asigne, porque finalmente él seguramente está esperando el nuevo presupuesto, pues por supuesto, están muy gastados. Y donde lleva a mano las bancadas, tus diputados también tendrán la posibilidad de señalar. Y lo vamos a hacer, vamos a ir en 2 apartados que de una vez te lo comento, Alan. Vamos por una reducción presupuestal en todo aquello que es innecesario. Telefonía celular, gasolinas, todo lo que es... acuérdate que en algún tiempo a mí me tocó, cuando fui diputado federal, los artículos suntuarios, yo diría el gasto suntuario, ese gasto que es innecesario y que se come mucho una gran parte del presupuesto. Ahí vamos a solicitar que haya un recorte de plazas de nivel alto y de nivel medio, porque necesitamos atender casos como el del sismo, en donde, pues, aparte va entrando el gobierno del estado, los agarró mal parados, lo del sismo. Y presupuestalmente me imagino que igual. Entonces necesitamos tener, para ese tipo de contingencias necesitamos tener, sin desatender rubros importantes. ¿Cuáles son para el PAN, entre otros más, los rubros importantes? Sin duda alguna, el sistema anticorrupción, que ese debe de estar bien aceitadito, debe de estar funcionando bien y debe estar vigilando todas las arcas, todas las personas que manejen dinero público, que esté bien establecido en lo que podrían incurrir si tocan un peso que no es suyo. La otra es, sin duda alguna, la seguridad es una prioridad. Si quitamos y vamos por buscar erradicar la corrupción, pues va a haber más dinero. Si logramos disminuir presupuestalmente algunos apartados, va a haber más dinero. Va a haber más dinero, yo diría que para 3 cosas fundamentales. Para programas sociales que verdaderamente puedan ir a ayudar a recomponer el tejido social, que no sean asistencialistas, que recomponga el tejido social. Para la seguridad pública, que sin duda alguna la tranquilidad de la gente es muy importante. Y te diría que el tercero sería el procurar justicia. Para ir logrando que se vaya, nosotros estamos en la mejor voluntad de hacerlo. No estamos de acuerdo en muchas cosas como gobierna y ha gobernado el PRI, pero en todo lo que nosotros veamos que podemos aportar para que socialmente podamos hacer cosas importantes, lo vamos a hacer de manera responsable. ¿Hay diálogo? ¿El secretario general de gobierno ya ha hablado con los partidos políticos, en este caso con el PAN? ¿Hay consensos? ¿Hay diálogo con el gobierno? Fíjate que sí, tuve una reunión con el secretario general de gobierno, en donde hablamos exactamente de los temas que te estoy tocando ahorita. Que el PAN va a ser muy responsable y que en todo aquello que sea para abonar socialmente, para mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses, el grupo parlamentario ahí va a estar. Pero no somos levantamanos. Claro. No somos parte del sistema, somos del PAN y los del PAN nos cosemos aparte. Cuando veamos cosas que son desde ilegales, irregulares o inmorales, iremos a tratar de atacarlo. Presidente, pues terminamos con una asociación de palabras, ¿te parece? Sí. Yo te pregunto a algunas y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Okay. Margarita Zavala. Lástima. Carlos Castillo Peraza. Ideólogo. Impunidad. El mal número 1 del país. Corrupción. Agarrado de la impunidad. Morena. Una fuerza política. Ricardo Anaya. Líder del PAN. Rafael Moreno Valle. Uno de los liderazgos del PAN. Presidente, pues muchas gracias por la plática. Gracias a ti. Gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Seguido, muchas gracias. Buenas noches.